Vamos a Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2. Hoy corresponde de los versículos 2 hasta el 25. Perdón, del 11 hasta el 25, porque ya habíamos visto, ¿verdad? Entonces, sí estamos atentos, ¿verdad? Así le digo a mis alumnos, cuando me equivoco le digo a mis alumnos, es para que vea que están atentos, ¿verdad? Del 11 hasta el 25, tomo la lectura y dice así, me sigues con tu vista, dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Vamos a orar. Dios y Padre, bendito, te pido que tú nos guíes en esta hora, en este pasaje. Como bien decía hace un momento, Señor, muéstranos a Cristo en todo momento, Señor. Que sea exaltado nuestro Señor y que sea Él quien brille, sea Él quien sea conformado en nosotros, puesto que ese siempre ha sido el propósito. Así que permítenos tener oídos atentos, ojos firmes, Señor, corazones receptivos a tu palabra y asimismo, Señor, atesorar todo lo que tú nos dices para llevar a cabo conforme a tu plan. Tuya es la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, capítulo 2. Terminamos el capítulo 2 hoy, del 11 al 25. Estamos en esta serie de predicaciones, en este ya segundo capítulo. Y del capítulo 1 al capítulo 2 han pasado ya 40 años de lo acontecido. El capítulo 1 al versículo 10 se trató del nacimiento de Moisés, ¿se acuerdan? Entonces, el capítulo 2 ya nos habla de un Moisés ya grande, más o menos unos 40 años, en el cual él pues huye después de matar a una persona, ¿no? Pareciera que quizá estos 40 años Dios está como en silencio, mientras los israelitas siguen siendo oprimidos, siguen siendo llevados a sus cargas, esclavizados, pero digamos que este silencio activo de 40 años, vemos aún que Dios sigue llevando a cabo su plan, ¿verdad? De hecho, ya 400 años antes, los israelitas están siendo esclavizados. Entonces, Dios sigue con su plan
Dios sigue con esta promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob, que esta promesa a Abraham que era de bendecir a todas las naciones, esta promesa de Abraham que era multiplicar, ¿verdad? Para bendecir. Esta promesa que nos lleva al punto de la venida de Cristo, ¿verdad? Puesto que de la simiente de Abraham viene Cristo. Y Dios va a tratar con su pueblo, Dios va a levantar a Moisés como libertador, pero Moisés debía aprender cosas. Antes de que Moisés pudiese sacar al pueblo de Israel, Moisés tenía que aprender muchas cosas, ¿no? Es por eso que viene esta situación, y Dios aprovecha esta situación que pasa con Moisés, de este crimen que él comete, para apartarlo, y en ese apartar en Madián, él va a aprender a vivir humildemente, puesto que él está en el palacio en estos 40 años. Él va a aprender a vivir humildemente, a sujetarse a alguien, ¿no? En este caso a su suegro, ¿verdad? Y Moisés también va a aprender a ser esposo, puesto que este personaje, su suegro, le va a dar a una de sus hijas, que es Séfora, ¿no? Va a aprender a ser padre también, viene su primer hijo, que es Gersón. Entonces Dios de alguna manera lo va a preparar en ciertas áreas para que después de que Faraón, que es el faraón el que quería matarlo, muere, entonces ahora sí, Dios le llama para liberar a este pueblo, ¿no? Entonces, capítulo 2 va a ser un parteaguas para Moisés en ese desprendimiento de su vida cómoda, en ese desprendimiento de una vida privilegiada para ser usado por el Señor y entonces liberar a su pueblo, ¿no? Recordemos que a lo largo del crecimiento de Moisés como egipcio, él ha sido instruido en toda sabiduría, ¿verdad? Egipcia. Ajá. Él ha sido instruido en toda sabiduría académica, él ha crecido con los privilegios egipcios, él es un guerrero prominente, él ha ganado muchas batallas en estos 40 años, él ha sido preparado en matemáticas, ha sido preparado en literatura, él ha sido preparado en muchas áreas, él es un hombre realmente muy preparado, ¿no? Es un guerrero prominente. Decían que Moisés era casi el heredero al trono egipcio. Ante todo esto, ante toda esta preparación académica, por así decirlo, en la sabiduría egipcia, Dios va a utilizar incluso esa cierta preparación para también utilizarla para cuando Él ya va a liberar al pueblo de Egipto. De eso, si te das cuenta, cuando vea a estos pastores que están molestando a estas 7 hijas, él las defiende, ¿verdad? Esto nos habla de que él era un buen guerrero, de que él tenía habilidades quizá para ser un buen guerrero, ¿no? Entonces, esta sería como la primera capacitación, el estar con los egipcios, ¿no? En conocer varias áreas, ¿no? Porque después, cuando ya Moisés saca al pueblo de Israel, va a tener un encuentro con otra civilización en el cual hay una guerra. Entonces esto nos habla de que este conocimiento que él adquirió en Egipto la va a aplicar, ¿verdad?, para cuando él es libertador, ¿no? con el pueblo de Israel. Entonces, esta es una parte en la cual está siendo preparado, pero también va a ser preparado en estas áreas que te comentaba, como ser esposo, ser padre, ser humilde, ¿no? Para que entonces, con estas 2 preparaciones, entonces él regresa para poder liberar a su pueblo. Entonces, me encanta Dios porque en su soberanía, aún él antes de llamarnos, Él nos capacita, ¿verdad? Para que una vez cautivados de Él, cautivados de su gloria, ¿no?, le sirvamos a Él para su gloria, ¿verdad? Recuerdo la primera semana que yo fui maestro, yo estaba como que un poco confundido, ¿no? Porque acaba de salir de la carrera de ingeniería mecánica. Entonces yo decía, yo quiero ser ingeniero, quiero viajar, quiero hacer esto, ¿no? Pero entonces se dio la oportunidad de ser maestro en una universidad. Entonces la primera semana que yo entré como maestro, pues llegué al salón
y había alumnos más grandes que yo, ¿no? Tenía yo 23 años y había alumnos hasta de 50 años, ¿no? Y entonces cuando llegué, pues yo pensaban que yo era un alumno más. Entonces, y que le digo a una de las chicas, porque me contrataron, porque el profesor se había ido en el anterior. Entonces entré a mitad de ciclo. Entonces le digo a una de las chicas, oye, ¿y dónde está todo el grupo? Porque había muy poquitos. Y como se me quedó viendo, y dice, como, ¿tú quién eres? ¿No? Le digo, es que soy el maestro, y se sorprendió, ¿no? Porque tenía 23 años. Entonces, toda esa semana, esos 5 días, pues fue para mí como una prueba importante para saber si yo quería realmente pues dedicarme a esa área, ¿no? De enseñar, ¿no? De ser maestro. Entonces yo le decía a mi esposa el viernes, le dije, ¿sabes qué? Ya no voy a regresar, el lunes ya no puedo, ¿no? Me daba mucho miedo enfrentarme al grupo, el hablar fuerte, ¿no? Todas estas cosas, y dice mi esposa, pues, si tú quieres, pues puedes dejarlo, ¿no? Pero si ya comenzaste algo, ahora termínalo, ¿no? Entonces, pues ya llevo casi 13 años, ¿no? Como maestro. Pero vemos ahí el propósito de Dios. ¿Por qué Dios a veces nos pone en áreas, ¿no? En donde podamos desempeñarnos? Porque Él muchas veces nos prepara, tal como Moisés, ¿no? Moisés lo prepara académicamente, lo prepara en guerra, primeramente, ¿no? Y después eso lo va a aplicar, ¿verdad? Lo va a aplicar para cuando Él es libertador. Y yo creo que el Señor trata con nosotros de esa manera, ¿no? Nos lleva a diferentes áreas para que de alguna manera aprendamos y podamos aplicar cierto conocimiento para Él, ahora para su gloria, ¿verdad? Entonces, esto es lo que está pasando aquí con Moisés. Moisés ha sido preparado así, va a ser preparado también como esposo, como padre y también como una persona humilde, ¿no? Imagínense Moisés estando en todas las comodidades egipcias y que de repente él llega a Madián, un lugar muy pequeñito, y su suegro le dice, ¿sabes qué? Vete a apacentar ovejas, ¿no? O sea, de ganar batallas a apacentar ovejas, ¿no? Es una gran diferencia, ¿no? Y el Señor es así con nosotros, ¿no? Recuerdo también una vez que ya estando ya de maestro, hicieron una evaluación de quién era el mejor maestro, ¿no? Y ya sale mi nombre, ¿no? En primer lugar, Abraham, ¿no? Y yo, soy el mejor de la escuela, ¿no? Y al otro ciclo ya no me contratan, ¿no? O sea, llega, el Señor es así, ¿verdad? Primero nos permite ver ciertas cosas, pero el Señor también en algún momento nos permite también experimentar que estemos abajo, ¿no? De los demás. Todo esto para enseñarnos. Entonces, quiero que vayamos a Hechos 7. Hechos 7, 22, 23. En estos, antes de que Moisés mata a este egipcio, Moisés está en la cúspide, ¿verdad?, de su carrera, ¿no? Es un hombre prominente, es casi el heredero al trono, pero Dios tenía planes distintos para Moisés, ¿no? Y en este pasaje se nos muestra el antes y después de Moisés. Fíjate lo que dice Hechos 7, 22, 23, dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Dios estaba llamando a Moisés ya, siendo muy prominente él, en la cúspide de su carrera, ya Dios empezaba a llamarlo, ¿verdad? El Señor está en estos momentos sensibilizando el corazón de Moisés para ir a sus hermanos. Él sabía que tenía descendencia hebrea, ¿verdad? Y entonces Dios lo sensibiliza primero. Ya el Señor lo está como que llevando para sus propósitos, y Moisés siente la necesidad de visitar a sus hermanos, ¿no? Porque es muy probable que en estos momentos Moisés, de tener todo, en estos momentos cuando Dios pone en su corazón visitar a los hebreos, es muy probable que también Dios ha puesto en su corazón el anhelar más a Dios que todas sus comodidades y su riqueza, ¿no? Es muy probable que Moisés en estos momentos se sentía vacío de toda esta comodidad, de toda esta riqueza de la cual él estaba de alguna manera disfrutando, ¿no?
además de que él conocía la situación de esclavitud por la que estaba viviendo su pueblo. Entonces Dios primero lo sensibiliza y lo lleva, lo va acercando. Ahora vamos a Hebreos. Hebreos 11. El escritor de Hebreos también habla acerca de este parteaguas de Moisés. Este hombre también llamado héroe de la fe. Hebreos 11, 24 al 26. Observen lo que dice. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Él sabía que estando en esta comodidad egipcia, lo llevaba a pecar en contra de Dios. Estos deleites temporales de pecado. Entonces Dios lo va acercando, Dios lo sensibiliza. Dice el 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Moisés comienza ya a desear más a su Dios, ¿no?, que a todas estas riquezas, ¿no?, estas riquezas y comodidades que lo llevaban al pecado. Dios está haciendo en estos momentos la obra en Moisés y lo está llevando a esta sensibilidad. Dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. O sea, Moisés deja de ver todas estas comodidades, deja de ver todo esto que tenía con Egipto para voltear a ver, o para tener ahora una visión distinta, que era lo que dice al final, ¿no?, el galardón final. De alguna manera me parece que a Moisés se le revela, que incluso lo vamos a ver a partir del capítulo 20, que Moisés dice, es que hay uno mejor que yo, ¿no?, y hay un profeta mucho mayor. Moisés hablando de Cristo, ¿verdad? Cuando Moisés golpea la roca, ¿verdad?, estoy yo muy seguro que Moisés sabía que esa roca iba a ser Cristo, que se iba a manifestar Cristo en algún punto de la historia. Entonces, vemos aquí, Dios sensibiliza a Moisés, pone en su corazón la fe para que él escogiera a Dios por encima de todas las riquezas egipcias. Él sabía las implicaciones que iba a conllevar a abandonar todas estas riquezas, ¿no? Una de estas implicaciones es lo que dice la palabra, que era el maltrato, ¿no? Pero también sabía que, a pesar del maltrato, él sabía que él tenía un galardón mucho mejor que ganar, ¿no?, que era pues Dios mismo, que era Cristo en el sentido de profecía. Moisés es llevado a desear más a Dios que desear las cosas temporales que lo llevaban al pecado. Moisés es llevado a desear más a Dios para llevar a cabo sus planes. Por eso él tenía puesta la mirada en el galardón final. Él tenía puesta la mirada en las promesas de Dios, estas promesas que le fueron reveladas, ¿no? Y este es el centro del sermón, la visión cristocéntrica. Titulamos este sermón como Cristo, sé mi visión. ¿Es Cristo tu visión hoy en día? Puedes decir, Cristo es mi visión. Tú puedes decir ahorita, yo dejo de ver todas estas cosas, yo dejo de ver todo lo que me puede llevar al pecado para ahora poner mi vista en el galardón, que es con Cristo, poner mi vista en la esperanza que tengo con Cristo. ¿Tú puedes decir esto? Ahorita tú puedes decir como Moisés, o has dicho como Moisés, esto ya no me satisface, me siento vacío de estas cosas, ahora yo volteo a ver a Cristo, aquel que satisface, aquel que salva, aquel en el que tengo esperanza, aquel que murió por mí, aquel que me dio una identidad, aquel que me hizo parte de su familia. No importando lo que puede implicar el voltear la mirada hacia Él, ¿verdad? Que es muchas veces el vituperio, que es muchas veces la burla, que es muchas veces incluso el ser muertos, ¿verdad?, por Él. ¿Tú puedes decir eso ahora? El punto de este sermón es que podamos tener una visión cristocéntrica, que podamos vivir con nuestra vista fija en el galardón, en las promesas que tenemos en Cristo. La vista puesta en Jesús para que podamos ser llevados en la fe a morir a nuestro pecado, a morir a nuestros deleites pecaminosos, que podamos, puestos nuestros ojos en Cristo, morir a nuestros deleites, nuestros tesoros personales.
para que Cristo entonces sea prominente, para que Cristo sea entonces primer lugar, el Señor de nuestras vidas. Las empresas, ¿verdad? Tienen en su entrada, cuando tú entras a una empresa, tienen en sus paredes misión y visión, ¿verdad? A dónde quieren llegar y cuál es su visión, es decir, cuál es el hilo en el cual ellos se van a mover para hacer funcionar la empresa. Nuestra misión es el cielo, nuestra misión es estar con Cristo. Y nuestra visión es caminar. En todas nuestras áreas es caminar a la luz de Cristo, a la luz de la esperanza, a la luz del galardón que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Eso debe estar no en una pared, debe estar en nuestro corazón. Nuestra misión y visión como cristianos debe ser nuestro Señor Jesucristo. Lo que nos movemos, en qué nos movemos es a razón de Cristo. Veíamos en discipulado y qué interesante es que el Señor nos ha elegido, nos ha predestinado para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Nuestra visión es el Hijo. Todo cae en el Hijo, en nuestro Señor Jesucristo. Todo tiene propósito en Él, todo tiene razón en Él, todo tiene causa en Él. Y eso es lo que queremos ver en este sermón. Esto es lo que Moisés vio. Por eso Moisés cambia de mirada y dice, esto es lo más importante. El galardón. Lo más importante es que yo comunique que viene uno mucho mejor que yo. Que comunique, y lo vamos a ver en el tabernáculo. Moisés va a decir, esto es la representación de Cristo, esto que vamos a hacer es la representación de Cristo, el tabernáculo. Los sacerdotes tienen que ver con Cristo. El cordero que se iba a sacrificar tiene que ver con Cristo. Moisés quiere enseñarle al pueblo todo eso. Por eso cuando el pueblo peca contra Dios, él clama a Dios y le dice a Dios, Moisés le dice a Dios, perdónalos. Es la misma expresión que Jesús le dice al Padre cuando está colgado, perdónalos, no saben lo que están haciendo. Entonces, la pregunta es esta, ¿verdad? En tu corazón está escrito que Cristo es tu visión, Cristo es la misión, es Cristo siempre donde tú quieres llegar, es Cristo siempre la razón y el medio y el propósito del por cual haces las cosas, o sigue estando tú en el centro de todas las cosas, o sigues siendo tú la visión. Sigues siendo tú el propósito de todas las cosas. Que diga, no, mi centro es mi carrera, ¿no? El ser prominente, el ser el mejor. Mi centro soy yo cuando digo, primero estoy yo, al último yo y después yo. Entonces Dios quiere que te quites tú del trono, que Él se ponga en el trono y entonces tú tengas esa visión y camines hacia esa misión también de estar con Él. Entonces, aquí es donde entramos al 11. Vamos al versículo 11. Dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Entonces sale Moisés ya conmovido, ya sensibilizado, sale Moisés hacia afuera del palacio, ya crecido, 40 años, y los vio en sus duras tareas, ¿no? Esta expresión nos muestra que él comenzaba ya a identificarse con sus orígenes, más que con los egipcios. Él se da cuenta cómo ellos estaban sujetos a sus duras tareas, cómo estaban siendo maltratados. Dice un comentarista que Moisés era alguien que compartía a esa edad ya el corazón de Dios. O sea, ya Moisés estaba siendo movido por Dios en compasión y en amor por los que eran de su misma familia, ¿no? Y entonces dice enseguida el 11, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. 12, entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena, ¿no? Entonces, precisamente porque Moisés estaba lleno ya de simpatía con los suyos, con sus hermanos, no pudo quedarse de brazos viendo cómo maltrataban
o cómo le daban una paliza a uno de ellos, ¿no? Entonces, él actúa, ¿verdad? Hechos 7 nos dice algo interesante. Hechos 7, 24 al 25. Lo voy a leer rápido para que no nos tardemos. Dice, y al ver, sobre esta misma situación de Moisés, dice, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hirió al egipcio y vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. El problema de Moisés es que él quería dar un mensaje de libertad, ¿no? Quería sentirse respaldado por la gente, ¿no? Y Moisés, ya Dios había puesto en su corazón, a lo mejor no muy directamente, pero ya había puesto en su corazón el que él sería el medio para salvar a ese pueblo, ¿no? Pero Moisés no sabía cómo. No es hasta que el Señor lo llama al Sinaí, le da las instrucciones. Pero Moisés quiere actuar conforme a su pensamiento, a cómo él ha vivido. Entonces, Moisés quería dar este mensaje de libertad a mano suya, no bajo la mano de Dios. Entonces, él en estos momentos quiere establecer justicia por sí mismo y aparte vivir en encubrimiento de su pecado, ¿no? Ejerce justicia, mata a este hombre y quiere encubrir su pecado. Por eso es que dice que ve a todos los lados y dice, ay, yo creo que nadie me está viendo, y él cuando entierra en la arena a esta persona que mató. ¿Te ha pasado así? Cuando dices, no es tan grave lo que... O cuando te quieres justificar de algún pecado. No es tan grave lo que estoy haciendo, no, lo voy a esconder para que nadie lo vea, ¿no? Al fin y al cabo estoy haciendo algo bueno, ¿no? Como Moisés, al fin y al cabo estoy yo ejerciendo justicia porque pues le está pegando, ¿no? Y a veces somos así como Moisés, ¿verdad? Pecamos y queremos encubrir o queremos justificar lo que estamos haciendo, ¿no? Al fin y al cabo nadie me está viendo de lo que estoy haciendo. Al fin y al cabo no creo que sea tan grave el poder expresarme así de alguna persona, ¿no? O en el trabajo, que nadie nos ve, que ningún cristiano nos ve. Al fin no es tan grave o no estoy haciendo nada malo. Nos tratamos de justificar y tratamos de encubrir un pecado que no agrada a Dios, ¿no? Estos hombres al ver muerto al egipcio no entendieron las intenciones de Moisés. Además, aún Moisés estaba sentado en el trono egipcio, ¿no? Entonces Moisés pensó que podía quizá a lo mejor combinar su vida egipcia con ser un libertador en secreto de los hebreos, ¿no? Dijo, a lo mejor podemos llevar a cabo esas dos vidas, ¿no? ¿Te has sentido así? Como el decir, puedo combinar mi vida cristiana, pero también puedo seguir haciendo otras cosas que no van con mi vida cristiana, ¿no? Puedo seguir hablando groserías, seguir hablando pero pues también puedo seguir siendo cristiano, ¿no? Y queremos combinar cosas, ¿no? Cuando el Señor nos dice, no puedes servir a dos amos, ¿no? No puedes servir al pecado y no puedes servir al mismo tiempo a Dios, ¿no? ¿Qué le pasó a Israel cuando quisieron servir a Baal y a Jehová? Dice Oseas, ¿no? Dios los destruyó, ¿no? Entonces, ahora sí, por eso dice versículo 13 y 14, Moisés tiene un entendimiento de combinar las dos áreas, ¿no? Él ya se siente libertador, pero quiero hacerlo a su manera, ¿no? Entonces 13 y 14 dice, al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Vean, aquí Moisés quiere ser juez, ¿no? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto, ¿no? Moisés, quien era el posible heredero al trono, aquel hombre exitoso en batallas, aquel varón poderoso en sus palabras, está siendo cuestionado y evidenciado de sus títulos, ¿no? Que no lo capacitaban para ser un príncipe y un juez. Dios estaba mostrándole a Moisés en esto que su posición no era importante para liberar a un pueblo, ¿no? Por eso dice versículo 14 que él sintió, ¿qué? Sintió miedo. ¿Dónde está este Moisés que
el gran guerrero, ¿verdad? En estos momentos sintió temor, ¿no? Y la visión en Cristo, la visión cristocéntrica, se va a tratar de tener a un solo hombre sentado en el trono. Moisés en estos momentos tenía su vista centrado en él, en que él era prominente. O sea, él estaba sentado en el trono, ¿no? Pero cuando él voltea a ver a Dios, es cuando él deja todas estas cosas y él va a obedecer a Dios. Entonces, así pasa con nosotros, ¿no? La visión cristocéntrica se trata de tener a un solo hombre sentado en el trono, y esto es a nuestro Señor Jesucristo. Cristo. No podemos tener dos reyes sentados en un mismo trono, ¿verdad? No podemos estar sentados en un trono nosotros y sentados a Dios, sentados al lado a Dios, un trono. Eso es lo que hace Satanás, ¿verdad? Satanás, ¿qué quiso? Quiso ser igual a Dios, ¿verdad? Quiso sentarse en el mismo trono de Dios, ¿no? Entonces, necesitamos bajarnos nosotros de ese trono y poner a Cristo en el trono. Porque el propósito de la elección y la predestinación es que Cristo sea el mayor de todos los hermanos, ¿no? Cristo esté en el trono centrado. Entonces, no puede reinar Dios y Egipto al mismo tiempo. No puedes reinar tú y reinar Jesús al mismo tiempo. No puedes estar en el trono egipcio y en el trono de Dios al mismo tiempo. Por eso muchas veces la gente, ¿verdad?, nos cuestiona porque no ven a Cristo sentado en el trono, en nuestras vidas. Y los invitamos a la iglesia y para ser como tú eres, ¿no? Porque ven a nosotros sentados en el trono, ese trono que le pertenece a Cristo, ¿no? A veces cuando nos cuestionan es porque ven a nosotros reinando en nuestro corazón. Y cuando nosotros reinamos en nuestro corazón, cuando tú reinas en tu corazón, entonces tú reinas en tu corazón, pero aparte tú quieres combinarlo con Cristo, con las cosas de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues comienzas a ocultar pecados. O sea, quieres reinar aquí, quieres también reconocer a Cristo como Señor, no se puede. Entonces, cuando tú quieres equilibrar estas cosas, entonces lo que pasa es que tú estás encubriendo pecados. Que no se enteren que el que reina soy yo. Que no se enteren los cristianos de que digo ciertas cosas, ¿no? Que no se enteran que me estoy comportando de esta manera. Que no se enteren que hago esto, o que veo esto en el celular, o que estoy viendo estos videos. Y hay muchos cristianos así viviendo, ocultando el pecado. Pero sí vienen al Señor, ¿verdad? Y levantan sus manos y todo, pero tienen una vida doble, en el que el Señor pues no puede obrar ahí. El Señor no puede obrar en un corazón en el que tiene dos reyes. Así que, por eso, la visión cristocéntrica se trata de tener a un solo hombre sentado en el trono, y este es Cristo. ¿Qué pecados ocultos tienes? Hazte una reflexión. ¿Qué pecados ocultos tienes? Todos tenemos pecados ocultos. Todos somos llevados a ocultar el pecado. Esta es nuestra naturaleza. La intención es que Dios nos descubra y nosotros podamos ir dejando nuestro viejo hombre, nuestra vieja levadura. Entonces, Dios iba a tratar con Moisés en este tema, con este tema de que él se bajase del trono. Y la manera en cómo Moisés iba a bajarse de su propio trono, pues era humillándolo, ¿verdad?, para que él reconociera a Dios como el Salvador. Entonces, por eso el 15, vamos al versículo 15, dice: oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián, ¿no? Moisés probablemente se siente frustrado de sus planes libertadores. Creyó que todo estaba acabado. Sin embargo, Moisés y el pueblo iban a entrar en un periodo de preparación para ser liberados, ahora por la mano de Dios, no por la mano de Moisés, ¿verdad? Moisés no entendía primero que él debía morir a su vida antigua egipcia
y comenzar a ser un verdadero hebreo que honrara y escuchara a Dios en todo momento. Así que Moisés huye y habita en una nueva ciudad, que es la ciudad de Madián, una ciudad que está al sureste de Egipto, una tierra que ahorita es Arabia, ¿no? Arabia Saudita. Y entonces dice 16 y 17. 16 y 17 nos da lo que pasa posteriormente a esto, y dice: y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Aquí vemos parte de lo que Dios quería enseñarle a Moisés, ¿no? Antes de ser un libertador, Moisés, él tenía que ser un servidor, primeramente. Antes de ser un libertador, un líder, él tenía que ser un servidor. Y eso es lo que luego no entendemos nosotros. Antes de que el Señor quiera ponernos como un líder, tenemos que ser servidores, ¿no? Tenemos que ser esclavos de otros. Y esto es lo que Dios está enseñándole a Moisés. La primera enseñanza de Moisés sí es la guerra, sí es la literatura, sí es las matemáticas, etc. Pero la otra enseñanza es tirar a Moisés a lo más bajo para enseñarle a ser ¿qué? Servidor, ser un esclavo, ¿no? Esta familia de Madián eran descendientes de Abraham, con los hijos que tuvo con Sétura, una familia que Dios puso en el camino de Dios para capacitar a Moisés. Moisés había disfrutado de ser servido en Egipto, pero en el desierto de Madián, ahora Moisés va a aprender a ser un servidor, puesto que él va a dar de beber ahora a las ovejas de un sacerdote y defender a las 7 hijas de este hombre. Entonces, aquí se desprende otro punto importante acerca de la visión en Cristo. Tener una correcta visión de Cristo es tomar el ejemplo de Cristo como servidor. No se trata de querer ser servido, sino de ser un servidor. Jesús mismo lo dijo, ¿eh? Yo vine aquí a ¿qué? A servir, no a ser servido. Entonces Dios desea más un corazón servidor que un gran intelecto académico, que un gran intelecto religioso. No que sea malo conocer las cosas, no que sea malo el intelecto, sino que lo más importante para el Señor es primeramente aprender a ser servidor, aprender a ser un siervo, ¿no? ¿De qué nos sirve saber toda la Biblia, verdad? Si no somos servidores, si queremos que nos sirvan otros. ¿De qué nos sirve conocer todas las doctrinas? ¿De qué nos sirve tener títulos religiosos o tener títulos académicos, ¿verdad? Y que los vayamos a ocupar para su iglesia si no somos servidores, ¿verdad? Y eso pasa en muchas iglesias, ¿verdad? Que los pastores quieren ser servidos, ¿no? Pero también la iglesia tiene la culpa, ¿no? Porque también, no, primero el pastor, denle la pieza más grande al pastor, ¿no? De pollo, ¿no? La iglesia también tiene ese problema, ¿no? Entonces, el punto del Señor no es que sea malo que aprendamos de otras cosas, pero lo que el Señor quiere siempre es primero que aprendamos a servir, a ser esclavos de Él, ¿no? Aprender a ser siervos, ¿no? Los pastores de hoy, ¿cómo voy a hacer yo la limpieza de los baños, verdad? Si soy el pastor. Los líderes, ¿no? De alabanza, ¿cómo yo voy a llegar temprano para barrer afuera? ¿Cómo? Si yo ya soy líder, ¿no? El Señor desea primeramente servidores, ¿no? El orden de Dios lo voltea, ¿no? La jerarquía de Dios es, el pastor debe estar por debajo de todos. Los líderes deben estar por debajo de todos los demás. ¿Cómo voy a levantar las sillas, no? Si yo soy el ungido del Señor, ¿no? Así dicen algunos, ¿no? Podremos saber mucho, pero lo más importante, aquel que tiene una visión clara de Cristo es aquel que tiene un corazón servicial, un corazón de siervo. ¿En qué te ayudo? ¿No? Vengo temprano para limpiar, vengo temprano para ayudar. El que se acerca y dice, ¿qué puedo hacer? ¿No? Quiero servir a Dios. Mateo 20:28, lo que te decía, dice el Señor Jesús, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y
para dar su vida en rescate por muchos. Jesús mismo le dijo a sus discípulos, una vez que le lava los pies, les dice a sus discípulos, hagan lo mismo. Yo les he lavado los pies, porque Pedro le dice, no, ¿cómo tú me vas a lavar los pies, Señor? Dice, a ver, Pedro, espérate, déjame que te lave los pies. Dice, esto mismo que yo estoy haciendo, ustedes háganlo a los demás. Y dice el 18, regresamos a Éxodo, dice, y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Se sorprende el padre porque dice, ¿por qué vinieron tan pronto si siempre tardan más tiempo? Y dice el 19, ellas respondieron, un varón egipcio, probablemente Moisés todavía tenía sus mantas egipcias, ¿no? O sea, desde que huye, todavía tenía sus ropas egipcias. Por eso ellas se refieren a él como un hombre egipcio. Dice, nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a este hombre? Llamarle para que coma. O sea, el sacerdote sabía que este hombre era diferente, que era valioso. No tanto porque parecía egipcio, sino por su manera de servir, por su manera de ayudar a sus hijas, ¿no? Yo me imagino que este hombre, al tener muchas hijas, y a lo mejor sus hijas no eran casadas, también dice, este es un buen hombre servidor, ¿no? Lo que todo padre quiere, ¿no? de sus hijas, que sus hijas encuentren a un hombre así, ¿no? Servidor, que esté dispuesto a ayudar, ¿verdad? Entonces dice el 21, y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés, y ella le dio a luz un hijo y le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. La segunda cosa que Dios quiso enseñar a Moisés, primero, ser un servidor, ¿verdad? Y segundo, fue ser un pastor de hogar. El Señor no iba a darle esa tarea a Moisés de liberar a un pueblo sin antes él pudiese aprender a servir y sin antes él poder ser un pastor de un hogar, ser el pastor de su casa. Él no podía ser pastor de una nación sin antes ser un pastor en casa. Entonces Dios, por medio de su suegro ahora, o por medio de este hombre, toma por esposa a Séfora, de la cual nace su primer hijo, que se llama Gersón, que significa forastero en tierra ajena. Gersón define lo que era Moisés en estos momentos, ¿un qué? Un forastero. O sea, de ser un heredero al trono, ahora él es un forastero en tierra ajena. Vean la diferencia, ¿no? Un hombre que definiría la situación de Moisés y ahora su nueva vida. Entonces de aquí se desprende otro punto importante, una vida cristocéntrica, una visión en Cristo, entiende que se vive en este mundo como un forastero. Una visión cristocéntrica entiende que se vive en este mundo como un forastero. Somos forasteros aquí. Tenemos una ciudad que nos espera, que es la ciudad de Dios, ¿verdad? Vivimos aquí como extranjeros, como peregrinos, ya lo decía Pedro, ¿no? Si tú tienes una visión en Cristo, entonces tú estás diciendo, yo aquí en esta tierra soy un forastero. Y el ser un forastero o al ser un extranjero, es que no te conformas a las formas de este mundo, es que no te allegas a las ideas de este mundo, sino que te allegas a las ideas de tu nación, ¿verdad? Te riges por las leyes de tu nación. ¿Y tu nación cuál es? Si tú estás en Cristo, el cielo, ¿verdad? Las cosas de arriba, donde está sentado el Señor en el trono. Entonces, es aquí para que tú reflexiones. ¿Qué ciudadanía tienes entonces? ¿Estás viviendo a la luz de la ciudadanía del Señor o a la luz de lo que esta tierra te da, ¿no? Las ideas, todo lo malo que pueda conllevar estar aquí, ¿no? Pedro decía, 2:11, primera de Pedro 2:11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos
que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Primera de Pedro 2:16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Vean cómo se conecta esta parte de lo que dice Pedro. Dice Pedro, vivan como extranjeros y peregrinos, no atendiendo a sus deseos carnales, sino como siervos de Dios, como esclavos de Dios, como servidores de Dios, ¿no? ¿Eres un siervo de Dios? Nos gusta decir esta palabra, ¿no? Yo soy un siervo de Dios, pero siervo significa esclavo. Y esclavo significa es servir, ayudar a los demás, estar siempre pendiente de lo que el amo dice. ¿Tú estás siempre pendiente de lo que el Señor te dice en su palabra? ¿Estás siempre pendiente de eso? Entonces tú estás viniendo a su palabra todos los días. Entonces tú estás meditando de día y de noche en su palabra. Entonces tú estás en su ley de día y de noche. ¿No? ¿Cuántos días has pasado sin estar en su palabra? ¿No? ¿Ha pasado una semana, un mes, un año y aún así te dices siervo? Es cuestionable esa parte. Entonces es cuestionable que tú seas un extranjero o es cuestionable que tú te identifiques con la ciudadanía de Dios, ¿no? Y que te estás identificando más con la ciudadanía de lo que este mundo dice. ¿Y quién es el amo y señor de este mundo? Satanás. Entonces, reflexionemos en esa parte, ¿no? Tú eres un siervo de Dios, entonces tú estás viviendo como Moisés, como extranjero, como peregrino. Es decir, que no tomas la forma de este mundo, de sus prácticas. No practicas lo que este mundo practica. No crees lo que este mundo tiene como idea, sino estás tomando lo que dice Romanos 12, 1, 2, estás tomando la forma de Cristo, estás transformando a la imagen de Cristo, estás siendo un esclavo, estás absteniéndote de tus pecados carnales todo el tiempo que batallan contra el alma. ¿No? Estás tú rompiendo con estos pecados ocultos. ¿No? Tú dirás, yo no tengo pecados ocultos, todos tenemos pecados ocultos. Como hombre, yo sé qué pecados ocultos tienes, porque los hombres luchamos con sus pecados ocultos, con lo que vemos, con quienes platicamos. Como mujer también hay pecados ocultos, más en énfasis en esto. Entonces, ¿con qué pecado tú estás batallando? Amor al dinero, lujuria, mentira, yugo desigual. En esta parte yugo desigual, no importa tanto, no creo que esté mal. Como Moisés, no creo que esté mal que yo haya matado a alguien, nada más lo tapo con arena y ya, ¿verdad? Y así pasa cuando estamos en algún pecado, ¿no? Yugo desigual, no pasa nada, ¿no? Nada más pues nos llevamos bien, hacemos las cosas bien, no pasa nada, ¿no? La mentira, una mentira piadosa, no pasa nada. La tapamos con arena y ya. El Señor sabe que esta mentira no es tan mala. Pecados ocultos. Pecado sexual, ¿verdad? Al fin nadie me está viendo lo que estoy yo viendo en el celular, pero el Señor sí lo ve. Al fin nadie me ve que le voy a dar clic a este video que no debo de ver. Pecados ocultos, ¿no? Pornografía, puede ser. Entonces, reflexiona sobre esto. Y vive como un extranjero, como un peregrino. Abstente de los deseos carnales que batallan contra el alma. Vive como libre, ¿no? Moisés deja todo esto y ahora él vive como libre ahora. Yo creo que Moisés en ese sentido dice, qué bueno que me he deshecho de todas estas cosas. Porque era una carga ya vivir como un egipcio. Era una carga. Y ahora él se siente libre, aún a pesar de que deja todas estas cosas. Él dice, ahora soy libre, soy un extranjero. Ahora puedo vivir como un verdadero siervo de Dios. Y entonces, 23 dice, Dios también va a tratar con el pueblo. Dios está tratando con Moisés,
porque Él es el que va a liderar, pero también está tratando con el pueblo, porque Dios los está preparando para esta situación. Entonces, dice el 23, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios, ¿no? Interesante cómo cierra Moisés el capítulo 2, porque esto es la esencia del texto. Luego Dios de tratar con el pueblo, luego Dios de tratar con Moisés, ¿no? Era el momento para que Dios siguiera cumpliendo su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? O sea, Dios a veces extiende los tiempos, ¿verdad?, para tratar con su pueblo, ¿no? Pero los tiempos de Dios son perfectos, ¿verdad? Entonces, el tiempo perfecto de Dios, después de ese trato, es para que entre en escena ya Moisés, que lo vamos a ver en capítulo 3, cómo Dios va a llamar a Moisés, y hasta el capítulo 5, 4 y 5 es cuando van a salir de Egipto, ¿no? En adelante. Entonces, Dios está dándole seguimiento al pacto con Abraham, Isaac. Era el tiempo que bajo el clamor del pueblo, después de muchos años de servidumbre, Dios escuchara con gran favor y misericordia su servidumbre. Dios vio a los hijos de Israel y los reconoció, no porque ellos realmente fueran buenas personas, sino a razón del pacto que hizo con Abraham. ¿Por qué Dios nos reconoce a nosotros? A razón del pacto. No porque tú eres buena persona, no porque tú hiciste méritos, sino todo es a razón de ¿qué? Del pacto, a razón del plan glorioso que es Cristo. Si Dios te salvó a ti es por los méritos de Cristo, no por los méritos que tú hiciste. ¿Por qué Dios quiere sacar a Israel? Porque Él quiere comunicar a Cristo, porque Él es fiel al pacto que ha hecho con Abraham, con Isaac, con Jacob, con toda la descendencia que nos comunica a Jesús. Entonces, todo ha sido a razón del pacto, a razón del Hijo amado, a razón del verdadero libertador, que es Cristo, a razón de cuidar la simiente santa. Dios no abandona su pacto porque su Hijo está de por medio, porque Cristo es la razón de ese pacto. Por eso es que Dios es altamente bueno, misericordioso, amoroso. Por eso Dios es paciente, porque todo es a razón del pacto en relación a Cristo, nuestro libertador y nuestro salvador. Todo es a razón del Señor Jesucristo, ¿no? Tú no puedes cambiar esos planes, ¿no? Dios no está sentado en su trono diciendo, a ver a qué horas vienes a congregarte, ¿no? A ver a qué horas te decides creer. No, el Señor siempre está obrando a través de su pacto, está salvando a través de ese pacto. Y hasta que ese pacto se consume, hasta que Cristo venga por segunda vez, venga por su iglesia y su iglesia esté con Él en gloria, alabándole y glorificándole. Entonces, aquí se desprende el último punto. Una visión cristocéntrica no se desvía del pacto y del plan de Dios, ¿no? Es decir, no combina otras ideas con el pacto de Dios, ¿no? No mezcla ideas del mundo o de hombres con la palabra del Señor, ¿no? Queremos introducir, ¿verdad?, ideas, queremos introducir mejores condiciones, ¿no?, cuando debe ser al revés, ¿verdad? Que el Señor establezca en su iglesia, establezca en nuestra vida su palabra, porque todo es a razón del pacto de la palabra de Cristo. Cerramos con Hebreos 12. Acompáñame, Hebreos 12, del 1 al 2. Hebreos 12, del 1 al 2. Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Esta es la visión, puestos los ojos en Jesús, la visión cristocéntrica, ¿eh? Ahora sí dice el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la derecha del trono de Dios, ¿no? Vean, el escritor de Hebreos, ¿verdad? Puestos los ojos de Jesús, ¿cómo? Despojándonos de todo, dejando de ver las comodidades egipcias, dejando de ver todo el tesoro egipcio, despojándonos de todo peso. Para Moisés era un peso el tener todas estas cosas. Él deja ese peso. Dice, y el pecado que nos asedia. Y entonces dice el escritor, entonces ahora sí, ya eso, corramos adelante con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y cómo debemos correr? Puestos los ojos en Jesús, tener una visión cristocéntrica. Que nuestra visión sea Cristo, sus promesas, la esperanza que tenemos en Él, aquel que es consumador de la fe, ¿no? El cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, ¿no? O sea, la mirada en Cristo, la mirada en Jesús es ver su sacrificio, es ver el Evangelio, es movernos. El hecho de que tú te despojes de todo tesoro egipcio es porque ahora tú vas a estar centrado en lo que Cristo hizo por ti, en el amor que se mostró en la cruz del Calvario. Ahora tú vas a caminar y vas a trabajar a la luz de lo que Cristo hizo por ti. Ahora tú vas a amar a tus hijos, a tu esposa, a la luz de lo que Cristo hizo por ti. Tú vas a hacer todas las cosas a la luz de Cristo, a la luz de lo que Él ha hecho, a la luz de su bondad, a la luz de su misericordia, a la luz de lo que es Él, a la luz de la esperanza que tenemos en Él. Ya no a la luz de estos ideales, ya no a la luz de todas estas comodidades, ¿no? Ese es el error que a veces cometemos. Queremos combinar las dos cosas. Queremos caminar a la luz de lo que tengo, a la luz de lo que no tengo, a la luz de qué voy a comer mañana, ¿eh? A la luz del estrés, a la luz de lo que este mundo te da. Pero cuando tú volteas tu mirada a Cristo, a lo que Él hizo, a que tienes esperanza con Él, a que Él no te deja en situaciones difíciles, a que Él te ayuda, Él te abraza, entonces comienza esa verdadera vida cristiana de nosotros, ¿no? Despojándonos de todo peso para ahora estar con Cristo. Cristo debe ser nuestra visión en todo momento, ¿no? Este pasaje nos apunta a Cristo y su evangelio. Moisés viene a ser un tipo de Cristo. Cristo fue desechado igual que Moisés por su propia familia, ¿no? Nadie es profeta en su propia tierra, dijo el Señor Jesús. Sus propios hebreos, hermanos hebreos, ¿tú quién eres para ejercer justicia? ¿No? Es más, los mismos hebreos fueron y le dijeron a Faraón que Moisés estaba tratando de hacer justicia o quería tratar de ser el libertador, ¿no? Por eso es que el Faraón se entera y quiere matar a Moisés, ¿no? Cristo tuvo que bajar, al igual que Moisés, de su trono para venir a salvar a los perdidos. Cristo vivió como forastero en tierra ajena para llevar a otros a un nuevo hogar que Él mismo prepararía. Cristo se casó con su esposa y le sirve a su esposa amorosamente porque Él es su pastor, porque Él es su Señor. Cristo clama a su Padre a favor de sus hijos. El Padre reconoce a su pueblo porque el que clama es Cristo, porque el que clama. ¿Te acuerdas de esa oración del Señor Jesús antes de morir? Señor, te pido por ellos, que sean una unidad, ¿no? Y te pido por los que han de creer más adelante. Jesús orando por sus discípulos, pero también por nosotros, por los que habrían de creer, ¿no? Siempre el Señor estando con los suyos, con los que habrían de creer más adelante.
¿Mm? Dice Colosenses 3, 2, 4, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Por qué Moisés ahora ve algo glorioso en esto y no en esto? Porque su vista estaba puesta en el galardón, en lo que él iba a tener eternamente con el Señor. ¿Por qué tu vista debe estar en Cristo? Porque tu vista debe estar, porque tu vista debe estar en Él, porque por el galardón que vas a tener con Él. ¿Qué es lo que dice aquí? Dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. No sé no sé tus anhelos, pero nuestro anhelo más importante es estar con Cristo en la gloria. Ese debe ser nuestro anhelo más importante. El ver a Cristo cara a cara cuando Él nos llame a su presencia o cuando Él venga por segunda vez y estarle adorando todo el tiempo. Estar asombrados de su gloria. Estar embobados de todo su esplendor. Nuestra vista debe estar en ese galardón que vamos a tener con Él. En el que cuando lleguemos a su presencia, Él nos diga, buen siervo fiel, ¿verdad? A lo poco me ha servido. Y nos dé las coronas. Y nos diga, pasa. Entra en el gozo de tu Señor. Ese debe ser nuestra visión, nuestro galardón. Hermanos, puestos los ojos en Jesús, de eso se trata la vida. De eso se trata, a eso venimos a esta tierra. A eso el Señor nos ha elegido, predestinado. A eso el Señor nos ha llamado. A eso el Señor nos ha justificado, nos ha santificado. Uno de los propósitos por los cuales nos llama es para ser santos. Y nos ha santificado para que entonces seamos glorificados junto con Él, estemos con Él en la gloria. Abstente de pecado, despójate, bájate de tu trono, que Cristo esté sentado en su trono, tú le veas a Él, camines a la luz de Él, de lo que Él ha hecho por nosotros, a la luz de que Él es tu Señor, tu Salvador, tu libertador del pecado, que Él te sacó de la opresión para darte una nueva vida y una esperanza en el cielo junto a Él por la eternidad. Pon a Cristo en el centro de todas las cosas. No mezcles otras ideas, no mezcles otros dioses. Quítate tú del trono, quita esos dioses y deja que Él gobierne. Sea un verdadero servidor y aprende de Él con la visión puesta en Cristo. Amén. Vamos a orar. Dios y Padre, gracias te damos por esta mañana. Gracias por permitirnos tener tu palabra, tener esa libertad de poder abrirla, poder saborearla, poder desearla, poder guardarla en nuestro corazón, Señor. Que esta palabra traiga a nosotros ánimo, traiga a nosotros fortaleza, traiga a nosotros conciencia, Señor, de que lo que pasa en este mundo, de lo que nos ofrece este mundo, no se compara con el galardón que tenemos por delante contigo. Que podamos morir, que podamos abstenernos de todo pecado que nos asedia, de todo este peso que el mundo nos pone, de toda esta carga que el mundo nos pone en nuestros hombros y que no nos deja tener esa libertad, Señor, no nos deja vivir en gozo, Señor, sino más bien tú ven a nosotros, danos tu espíritu, séllanos para que podamos despojarnos y podamos ahora voltear hacia ti y ver todas tus bendiciones, ver tu misericordia, ver tu gracia, ver tu bondad hacia los tuyos, Señor, y vivir para tu gloria. Señor, llénanos, Señor, complétanos siempre de ti, de tu palabra. Permítenos ser siervos para tu gloria. Permítenos vivir para ti, Señor. Puesta nuestra vista en ti, Señor.
en tu gloria. Gracias por mis hermanos, gracias por los que están aquí, los que nos visitan. Señor, sé tú en cada corazón, transfórmanos cada día, Señor, para ti, en el nombre de Jesús. Amén.